Un saludo, compañeros, del programa de gestión de investigación y desarrollo de la materia prospectiva. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la matriz de impactos cruzados, multiplicación aplicada a una clasificación mejor conocida como MICMAC, basados en lo que llamamos análisis estructural. La agenda a seguir será, vamos a conocer acerca del origen y sus objetivos, las características, las fases que debemos seguir para cubrirlas, las variables, los nombres que reciben las distintas variables, el mapa de influencias y dependencias de potencial directa, las distintas gráficas que se obtienen de la herramienta y la clasificación de variables de acuerdo con su influencia, así como la bibliografía o las consultas referenciales que tuvo ocasión de hacer para el trabajo. En principio, la perspectiva está soportada sobre aspectos filosóficos del principio del triángulo griego. Y así lo defiende la escuela francesa, que se basa en el equilibrio de las actividades de los seres humanos, partiendo de lo que es la anticipación, que es lo que llaman reflexión prospectiva, la apropiación, que se refiere a los aspectos del pensamiento, la racionalidad, el discurso, y más bien al ámbito intelectual, y la acción, que se refiere a la práctica o la voluntad estratégica. El análisis estructural tuvo sus primeros inicios por Jay Forrester en 1961. Sin embargo, fue Michel Goudet y Turpin en un primer estudio donde lo aplicaron sobre la energía nuclear en Francia en 1974, aplicando una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Hace aparecer las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos los elementos constitutivos. Las características que podríamos destacar es que debe tener establecido siempre el alcance del sistema que se va a estudiar, para posteriormente determinar un inventario de las variables que serán estudiadas. Otro aspecto determinante es que busca identificar las variables influyentes y dependientes del estudio, al mismo tiempo que busca realizar una reflexión colectiva del grupo de estudio o de los expertos, y también reduce la complejidad del sistema a puntos concretos. Esta matriz trata de elevar a una potencia de valores sucesivos y de este modo se analizan miles y millones de líneas en la mayoría de sistemas concretos. Las distintas fases que debemos seguir para aplicar este método de análisis estructural, MICMAC, en la primera fase es hacer un listado de las variables. La segunda fase, descripción de las relaciones entre las variables. Y la tercera es la identificación de las variables clave. Para hacer el primer listado de variables, se enlistan las distintas variables que vamos a considerar. Por ejemplo, el laboratorio de Michel Goudet menciona que no debería exceder unos entre 60, 70 y 80 variables. Y es conveniente que si las variables listadas son más de 20, se apliquen en distintas sesiones, para evitar confusión de los expertos. Dichas variables deben ser validadas por un grupo de expertos a verificar el significado de cada una y pues si surgiera alguna que esté repetida, de esta manera se identifican y se logran eliminar riesgos. Y por otra parte, se debe definir a cada una de las variables el objetivo y describirlas de manera tal de que se tenga claro a qué nos referimos con cada una de ellas para evitar que se dupliquen. En la fase 2 se enlistan las variables en un cuadro de nombre matriz estructural de variables, preferiblemente, utilizando un nombre corto. Eso es por razones en el sistema, ya lo vamos a ver más adelante. A cada una de las variables debido al espacio utilizado, para que pueda visualizarse claramente en lo posible en una sola vista. Y cada una de las variables debe encontrarse en cruces con
el resto de las variables restantes. Posteriormente de elaborar la tabla, se procede al llenado de la misma. Previa identificación de los expertos y solicitud de la participación, el llenado de la matriz es cualitativo. Y entonces allí se responde a la relación que existe de influencia directa entre la variable i y la variable j o el nombre que le pongamos. Si no existe algún tipo de relación, colocamos 0. Y luego, si existe alguna relación de influencia directa, si es débil, colocamos el 1, si es mediana, colocamos el 2, y si es fuerte, colocamos el 3. O también pudiera existir alguna relación potencial o alguna influencia que identifiquemos potencial, una dependencia, y entonces le colocamos la P. Esta fase podría llevar más tiempo de lo esperado, ya que de alguna manera requiere la validación a través de los expertos de cada uno de los pasos que estamos siguiendo. Y en particular, se recomienda que esta vinculación de variables se hagan en más de una sesión. Lo que vamos a obtener es algo como esto. Entonces, se lee de la forma siguiente. ¿Cuál es la influencia que tengo en la variable MC3 de la variable EE7, por ejemplo? Para obtener cada uno de estos valores es lo que los expertos o la persona que realiza el estudio va a colocar. En el eje de las X nos vamos a conseguir con la dependencia y en el eje de las Y con la influencia. Y de alguna manera en ambos ejes vamos a colocar el total de variables que vamos a analizar, preferiblemente en el mismo orden que se listaron. A su vez, cada una de ellas se pueden o se deben clasificar o agrupar dependiendo el tópico que se esté estudiando. La tercera fase consiste en la identificación de variables claves, es decir, esenciales a la evolución del sistema. En esta tercera fase se hace la clasificación directa, luego se hace la clasificación indirecta, ya lo vamos a ver en cómo es en el sistema, y esta clasificación indirecta se obtiene después de la elaboración en potencia de la matriz. La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones, tanto directa, indirecta y potencial, es un proceso de mucha enseñanza. Ello permite de alguna manera confirmar que existen ciertas variables que no necesariamente fueron identificadas inicialmente, porque tienen acciones indirectas que ayudan o que influyen en el objeto de estudio y no necesariamente eran evidentes. Y es una de las ventajas que tenemos en esta fase. El resultado en el sistema Micmac lo vamos a conseguir de algo como esto. Los resultados anteriormente enunciados, que son estos, en términos de influencia y de dependencia de cada variable, pueden estar representados tanto en el eje de las X como en el eje de las X como en el eje de las Y. Así, otro punto de referencia de las variables más influyentes del sistema estudiado dan interés a las diferentes funciones de las variables del sistema. Lo que vamos a obtener de ese resultado es algo como esto. Cada una de este es lo que llamamos plano de influencia y dependencia del estudio. Cada una de estas variables, dependiendo dónde queden ubicadas después de la relación de influencia y dependencia, va a tener un significado particular. Entonces vamos a tener variables del entorno, variables reguladoras, variables claves, variables objetivos, palancas secundarias, variables resultados, variables autónomas, y según distintos autores pueden denominarlas de manera diferente. El investigador en esta fase debe identificar dónde ubicar cada una de las variables de acuerdo a la explicación establecida por Gaudet. Ya lo vamos a ver cómo clasifica Gaudet cada una de estas variables. En esta tercera fase, el análisis Micmac provee una matriz y un gráfico nombrado plano de influencia y de dependencia de las variables. Y las categoriza en variables de entorno, variables reguladoras, variables palancas secundarias, variables objetivos, claves, resultados, autónomas y determinantes. Entonces,
buscando distintas fuentes, me conseguí con estas dos maneras de verlo. Ciertamente la lógica es la misma, sin embargo, les da nombre diferente a cada una de algunos casos, algunas de las variables. Por ejemplo, las variables claves, acá se les llama variables relé, en este caso no mencionan las variables de riesgo, las variables de objetivo las llaman aquí variables blanco. Acá, por ejemplo, acá se habla de niveles secundarios, acá de palanca secundaria, pero en general es la misma lógica. Vamos a ver entonces a continuación qué significa cada una de ellas y dependiendo el mapeo donde aparece. Entonces tenemos que estas variables descritas a profundidad a la hora de establecer los resultados junto a la matriz Micmac corresponden a lo siguiente. Variables determinantes o influyentes son variables muy influyentes y un tanto dependientes. Son las que ubicamos en el cuadrante superior izquierdo. En este cuadrante, donde la influencia es más alta y la dependencia es más baja, son las variables más importantes, ya que pueden actuar sobre el sistema dependiendo de cuánto podamos controlarlas. Por su parte, las variables relé o clave, como lo decía otro de los autores, son muy influyentes y muy dependientes al mismo tiempo. Tienen mucha influencia y tienen mucha dependencia. Entonces, estas variables, cualquier acción sobre ellas tiene consecuencias sobre otras variables, pero estas consecuencias pueden tener un efecto boomerang que amplifica o bien detiene el impulso inicial. Este grupo a su vez se divide en dos. Las variables de riesgo, que son estas, que son las variables que tienen mucha oportunidad de despertar el deseo de actores importantes, ya que dado el carácter inestable, son puntos de rupturas para el sistema. Y las variables blanco, que estas variables blanco o variables objetivos son más dependientes que influyentes, por lo que se pueden considerar como el resultado de la evolución del sistema. Por otra parte, tenemos las variables autónomas. Las variables autónomas las conseguimos con bajo nivel de influencia y con bajo nivel de dependencia. Entonces, no detienen la evolución del sistema, pero tampoco permiten obtener alguna ventaja del mismo. Por otra parte, tenemos las variables dependientes o de resultado, que son especialmente sensibles a la evolución de las variables influyentes o de las variables relé o claves, que son variables de salidas del sistema. Y por último, las variables reguladoras, que se ubican justo al centro y que pueden actuar sucesivamente como variables secundarias, débiles, objetivos y variables de riesgo. Por estar ubicadas acá en el centro, dependiendo de cómo se articulen ellas, pueden entonces tomar cualquier posesión determinante luego del análisis de estudio. El mapa de influencia y dependencia potencial directa va a ser este gráfico, en el cual justamente se van a identificar las distintas variables, las que nos van a ayudar luego a determinar las gráficas de influencias directas, que acá, por ejemplo, tenemos 4 variables que, en este estudio, y en este otro podemos observar que hay más de 4 variables y todas las relaciones entre ellas. Por supuesto, este tipo de estudios se pueden hacer a mano, pero seguramente es sumamente tedioso y más largo que hacerlo en una herramienta como el Micmac. Y igualmente el Micmac nos ofrece la gráfica de influencia indirecta en el cual podemos visualizar de manera clara y sencilla todas las distintas variables que se están analizando dentro de la herramienta. Todo esto nos conlleva a una clasificación de variables de acuerdo a su influencia. Entonces, de alguna manera, este es el fin último que buscamos con este estudio, de manera tal de analizar cada uno de los aspectos que están influyendo unos con otros para determinar las relaciones y los rangos entre cada una de ellas. Una vez que se han distribuido e identificado todas las variables en las diferentes figuras y gráficas, se deberá proceder a identificar el eje estratégico. De acuerdo con Martínez, nos dice que este eje está compuesto por aquellas variables con un nivel de motricidad que las convierte en importantes en el funcionamiento del sistema combinado con una dependencia
que las hace susceptibles de actuar sobre ellas. De este modo, el valor estratégico de cualquier variable estaría determinado por la suma de su valor de motricidad y su valor de dependencia. La bibliografía consultada, pues podemos conseguir los libros de Michel Goudet, están disponibles en la web. Igualmente hay muchísimo material de distintos países, sobre todo de Francia, donde podemos conseguir extraordinario material, también mexicano, colombiano, argentino y muchas otras fuentes. Estas fueron las que tuve ocasión de consultar. Entonces, ahora voy a pasar a comentarles cómo funciona la herramienta Micmac. El Micmac lo podemos tener de dos formas. Uno, instalado en nuestras máquinas, y la otra manera de obtenerlo es entrando en esta página en el cual creamos un usuario, una clave, y con este usuario y clave podemos disponer o disfrutar del sistema en línea. Cuando entramos entonces en el sistema, acá conseguimos unas preguntas frecuentes y se crea la sesión que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, primero les voy a comentar acerca de cómo se visualiza esta herramienta en un estudio ya prehecho en la nube. Entonces, fíjense, aquí conseguimos toda la influencia. Acá este estudio tiene 74 variables y todas ellas fueron analizadas uno a uno, determinando todas sus influencias. Voy a bajar un momentito para mostrarles cómo fue el análisis que se hicieron. 0 no, sin influencia, 1 baja, 2 medio, 1 fuerte, y el potencial se clasificó en tres niveles, llamémoslo así. Luego, lo que quisiera mostrarles es que una vez obtenida esta tabla, que era nuestra fase 2, de lo que les comenté previamente, en la nube igual podemos crear y disponer todos las mismas ventajas que se ofrece en la herramienta instalada. El cálculo de los distintos parámetros. Aquí podemos colocar e incluir las distintas iteraciones que queremos. El número de variables que están en estudio son 74 y pues el sistema recomienda un número de iteraciones para garantizar la estabilidad. Luego podemos obtener la matriz de influencias directas y las podemos exportar también. Esta matriz de influencias directas, de alguna manera aquí nos dice el total de las líneas, quiénes influyen y el total de columnas que también están influyendo. Esto totalizando los valores. Igualmente, la matriz con sus características, los distintos resultados obtenidos. Y también podemos obtener la matriz de influencias potenciales directas. Igualmente, aquí podemos ver la matriz y nos vamos a obtener algo como esto. Estos distintos puntos nos va a indicar, como comenté anteriormente, la influencia que puede tener y la dependencia que pueden tener cada una de estas variables en estudio. Igualmente, de la matriz de influencia directa podemos tener una vista. Fíjense cómo lo hace muy fácil en línea y tenemos acá, lo importante es nosotros cargar y crear un nuevo proyecto y se puede hacer perfectamente en la nube. Las variables de influencia las vamos a tener así. Esta es la matriz ya de influencia con la distinta jerarquización y el rango en cada uno de ellos. Por otra parte, se puede obtener, podemos escribir acá nuestra síntesis
Y ahora, viendo este menú, les voy a hacer la analogía con la herramienta instalada en mi máquina. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es o crear o abrir uno existente. Por ejemplo, si queremos crear, colocamos el proyecto. Yo ya tuve ocasión de abrir uno. Vamos a crearlo mejor. Vamos a llamarle Prospectiva UCB. Y luego que creamos este archivo, empezamos con la entrada de los datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables, agregamos, y por esto es que cuando agregamos una variable le ponemos el nombre largo, variable 1, y luego el nombre corto se refiere a cómo lo vamos a identificar dentro del estudio de manera tal que podamos colocar las distintas descripciones, los distintos colores y podemos de alguna manera mostrar los las distintas variables que vamos a agregar. Entonces lo voy a agregar acá una. Luego tenemos la variable 2. La variable 2. Y esta variable 2, tenemos la var 2. Y le ponemos variable de estudio 2. Por supuesto, estos detalles así sucesivamente se van agregando, tal como les comentaba, máximo entre 70 y 80 de preferencia. Este sistema nos permite de alguna manera luego navegar entre las distintas variables que tenemos, la descripción que tenemos, podemos generar unas tablas, podemos imprimirlo, podemos importarlos a Excel, exportarlo y inclusive mostrar los distintos parámetros o agregar distintos parámetros a la tabla de estudio. Luego que tenemos esta tabla de variables, nos solicita explicar o decir cuál es el número de iteraciones que necesitamos hacer. Es recomendable hacer como mínimo, de acuerdo a algunos autores que tuve ocasión de revisar, como mínimo 5 iteraciones. Luego, en esta parte conseguimos la matriz directa de influencia. Por supuesto, como acá, fíjense cómo por default ella nos trae la misma clasificación que les comentaba del estudio que se hizo en la nube. Esta sería una matriz de influencia. Cuando la llenemos completa, pues aquí va a aparecer completa la matriz como se las mostré previamente en el PowerPoint. Y luego la matriz de influencia indirecta. Acá pues vamos a colocar los distintos valores que se obtuvieron del input que le hicimos a cada una de las variables. Luego los resultados, después que llenemos toda la matriz y hagamos la fase 1 y 2, entonces viene todo el cálculo de las matrices, ya digamos el trabajo del sistema en el cual va a mostrar los resultados de toda la data que le incorporamos. Y aquí pues es justamente lo que les mostraba dentro de la herramienta en la nube, que muestra los distintos gráficos y las distintas matrices que nos puede ofrecer la herramienta. La verdad, en internet hay muchísimo material y detallado cómo usar esta herramienta. Sin embargo, pues les quise mostrar un abreboca de cómo funciona. Luego, los datos se pueden visualizar en esta pestaña de matrices, los resultados y los distintos participantes igualmente se pueden agregar en esta parte de los workshops o trabajos en equipos que se generen. Bueno, hasta aquí les dejo esta sesión. Muchísimas gracias. Espero les haya sido de utilidad y pues estamos en contacto. Un placer. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Feliz día.